Bueno, en principio, si bien ya les avisé esto por los respectivos foros, ¿sí? De la actividad de la clase 13, la última del primer cuatrimestre, la actividad vinculada con este texto con palabras inventadas, el texto sobre el Mulki, sobre ese personaje llamado Mulki. Las felicito y bueno, y por intermedio de ustedes a sus compañeros y compañeras de grupo, porque, bueno, es el primer tipo de actividad que se vincula con ese tema que nosotros estamos trabajando y la verdad que lo resolvieron bastante bien, ¿sí? Hay algunas cuestiones, por supuesto, para seguir revisando, para que sigamos conversando por ese mismo foro, pero está orientado. Como siempre les digo, las propuestas de actividades son, eh, en principio, desafíos para ustedes. Están pensados como desafíos en general con saberes de los que ustedes ya disponen como hablantes de la lengua española, pero la idea es empezar a pensarlos o a reflexionar sobre esos saberes, sobre esos contenidos desde alguna perspectiva teórica. Eh, ¿Cómo se sintieron con esa actividad mientras esperamos un poquito hasta a ver si se suma alguien más y si no arrancamos? Eh, ¿Les pareció muy compleja? ¿Fue algo que costó resolver? ¿Algún comentario sobre esto? A mí me gustó y me orientaron bastante los videos Uh que -huh, se subió uh -huh. de Tulio y todo eso, como Los que viste, me qué bien. fue abriendo la cabeza de nuevo Uh con -huh, conceptos que ya capaz tenía, pero no me acordaba y todo eso, o uh sea, -huh. que Sí. Por ahí lo que faltó en algunos casos fue, eh, pero eso lo vamos a ir como afinando, es una fundamentación de por qué hicieron algunas elecciones, no en todos los casos, ¿no? Pero digo, en algunos como que faltó mayor fundamentación, porque uno toma ciertas decisiones, dice, para mí esto es un sustantivo, pero tiene que poder fundamentarlo, no necesariamente desde la teoría gramatical, porque todavía eso lo estamos desarrollando, lo estamos empezando a estudiar, pero sí como pistas. ¿Qué pistas tiene uno para decidir qué tipo de palabra, dentro de qué clase de palabra incluimos alguna pieza léxica, alguna unidad léxica? Dice Violeta que tuvo una duda existencial cuando dice el muy ásbico. No sabía si ásbico se estaba aplicando como un nombre o un adjetivo. Bueno, bien. Yo no recuerdo si era justamente tu grupo, pero en varios grupos ese fue un problema, porque claro, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Por qué nos confunde ese sintagma de muy ásbico? Si yo pienso, ásbico lógicamente es una palabra inventada, ¿no? Es una de las palabras que aparece como inventada en ese texto. Si pienso en palabras reales que yo podrían, pienso, profe, sí, como el muy vivo, el muy, no sé, por algo como ejemplo, un adjetivo el calificativo. muy vivo, ¿no? Bien. El muy pícaro, el muy simpático, el muy, no sé, el muy cobarde. Bueno, pero sí, efectivamente, si yo pienso en esos signos que podrían ocupar ese espacio en el sintagma, son todos adjetivos, ¿sí? No podríamos colocar otro signo que no fuera un adjetivo ahí porque sería agramatical, habría un problema de gramaticalidad. Y si bien es un adjetivo, el signo que nosotros podemos colocar ahí, aplicando lo que ya sabemos que se llaman relaciones paradigmáticas, ¿no? Volviendo a este concepto que hoy vamos a retomar, buen día Elida, hoy vamos a volver a retomar el concepto de relaciones paradigmáticas, son las relaciones mentales que yo hago con un signo que está en el sintagma, ¿no? Entonces el muy vivo, el muy tonto, el muy pícaro, bueno, todos adjetivos. Ahora bien, cuando ese adjetivo está ahí determinado por ese artículo, determinante artículo que es él, y a mí me hace dudar como hablante, porque yo sé
que esos determinantes artículos, y aunque no sepa que se llama determinante artículo, sé que esa palabra el, o la, o los, o la, o las, determinan a un sustantivo, a algo que es un sustantivo, o que funcionan como un sustantivo, a una cosa, a un ente, ¿sí? Entonces eso me confunde. ¿Mm? De todos modos, en gramática, más allá de que en este caso se encuentre ese artículo ahí como una marca de sustantivación, nosotros seguimos considerando a este sintagma, el muy tonto, el muy vivo, el muy pícaro, lo que fuere, como un sintagma adjetival. ¿Sí? Lo consideramos como un sintagma adjetival por varios motivos. En principio porque si yo lo pienso funcionando en una oración, ya no en este sintagma suelto, ¿sí? Sino en una oración, en un sintagma oracional, y pienso, bueno, a ver, ¿cómo le puedo aplicar? No recuerdo cómo estaba en el texto ahora, pero podemos decir, eh, yo sabía lo que quería el muy vivo, o yo sabía lo que quería el muy pícaro, ¿no? Ahí estoy haciendo una alusión a ese sujeto que está ahí en la oración, ¿sí? Él, a esa tercera persona, y ese sintagma está describiendo en cierta medida a ese sujeto gramatical, ¿sí? Hay una caracterización que está implícita en el muy ásbico, por lo tanto sigue funcionando como un valor adjetival en la oración, en el marco oracional, aunque yo tenga ese determinante ahí. Por eso es que siempre, bueno, y vamos a seguir insistiendo sobre esto a lo largo del trabajo con el eje 3 de esta unidad curricular, es que tenemos que hacer funcionar tanto las palabras como los sintagmas, los tengo que hacer funcionar en oraciones, en enunciados, y tengo que verlos funcionando en textos para poder analizarlos mejor, ¿sí? Por eso es que también decimos que nos interesa en lengua 1 una perspectiva más bien discursiva de lo gramatical. ¿Qué pasa con estas unidades de la lengua, como son los sintagmas, como son las palabras o piezas léxicas, cuando funcionan en un contexto gramatical o discursivo puntual? Porque pensarlas de manera aislada puede llevar a confusiones algunas veces, ¿no? Entonces yo tendría que ver que qué carácter o qué carga semántica tiene este sintagma, el muy ásbico, el muy tonto, el muy vivo, en el contexto oracional, para poder tomar una decisión sobre si esto sigue funcionando como adjetivo o no. ¿Sí? Eso tendría que verlo. Eh, Ahora bien, si yo hiciera funcionar a el muy ásbico como sujeto sintáctico, ¿sí? Puedo decir, el muy ásbico, el muy tonto, el muy vivo, me preguntó tal cosa, ¿no? Y ahí el muy ásbico está funcionando como sujeto sintáctico, porque si yo tengo que hacer el análisis oracional, marco el muy ásbico como sujeto, ¿sí? Pero semánticamente no se convierte en sustantivo, más allá de que en ese contexto esté funcionando como sujeto sintáctico. Desde lo semántico, sigue siendo caracterizador de ese sujeto al que estoy hablando o que está implícito ahí. Entonces sigue teniendo como las propiedades de un adjetivo. Esas cuestiones son justamente problemas gramaticales. Sobre estas cuestiones es sobre las que podemos discutir mejor. En lugar de dar reglas fijas o muy cerradas en gramática, por lo menos en la perspectiva de la gramática actual y una gramática aplicada al contexto pedagógico, es que nos tiene que llevar a discutir y pensar, porque hay elementos gramaticales sobre los que se discute y sobre los que no hay total acuerdo entre los gramáticos, ¿sí? A veces discutimos cómo está funcionando esto en este contexto, bueno, puede haber desacuerdo. Lo mismo cuando ustedes hacen la descripción de los papeles semánticos o roles temáticos, cuando tienen que analizar la estructura argumental de una oración a partir del verbo.
¿sí? A veces hay discusiones sobre si algo está funcionando como agente, como paciente, como beneficiario, como experimentante, porque lo que interesa ahí es, a ver, cómo yo estoy fundamentando eso, qué aspectos estoy teniendo en cuenta para decir que algo está funcionando como agente en este contexto, o como paciente, o como experimentante. En algunos casos es más claro y no hay mucho para discutir, pero en otros se puede discutir. Y discutir en gramática no está mal, porque eso tiene que ver con la reflexión metalingüística. Mientras yo pueda valerme de algunos conceptos de la teoría para discutir y fundamentar por qué elegí o pensé en una determinada clasificación, bueno, eso es lo que tenemos que valorar, la argumentación, la discusión, la fundamentación sobre categorías teóricas fundadas y demás. ¿Mm? Así que, en principio, nosotros si tuviéramos que analizar el muy ásbico, de manera aislada, sí, siempre vamos a decir que es un sintagma adjetival, porque su núcleo ásbico, o tonto, o cobarde, o vivo, o el signo que ocupara ese espacio del sintagma, es un adjetivo y funciona como adjetivo semánticamente más allá del determinante. ¿Sí? Eh, y bueno, con relación a esto, a la actividad que está en curso, la de nuestra clase previa, ¿sí? La que tiene que ver con elaborar oraciones con esos verbos que yo les di y describir la estructura argumental, no tengan miedo de ir publicando en el foro las resoluciones que ustedes van haciendo, aunque no estén totalmente seguras, porque de eso se trata. A partir de cómo ustedes vayan analizando, vamos a ir charlando en ese foro. Por eso es que yo elaboré un foro para esta clase y no que me manden una tarea en Word por un espacio que nadie ve. ¿Sí? Vamos modificando las modalidades de las actividades de manera que podamos ir pensando en distintas formas de trabajar con gramática, y en el caso de este foro vamos a ir discutiendo. Si ustedes no ingresaron todavía a ese foro, ingresen y vean qué está pasando ahí, porque ya algunos compañeros intervinieron y yo ya hice algunas observaciones como para tener en cuenta para las resoluciones que ustedes planteen. Y tengan en cuenta sobre todo qué pasa con el verbo amanecer, porque con ese verbo hay muchos inconvenientes, porque justamente es un verbo muy particular, eh, tanto desde el punto de vista semántico como sintáctico, no funciona como cualquier verbo. Son verbos muy puntuales y tengo que hacerlo funcionar como verbo en la oración. No estamos trabajando en esa clase con sustantivos. Entonces yo no voy a escribir el amanecer, observo el amanecer todos los días en mi casa, o salgo al patio a observar el amanecer. No, porque ahí está funcionando como sustantivo el amanecer. Lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos funcionar como verbo. Y a partir de cómo lo hacemos funcionar como verbo, describir la estructura argumental. ¿Está? Pero bueno, como comentario entonces al margen eso, de decir que destaco cómo fueron resolviendo esa propuesta de trabajo, y a su vez que ustedes vayan considerando los tipos de actividades que yo les propongo a lo largo del cursado, hasta ahora y los que trabajaremos el año que viene cuando termine el segundo cuatrimestre, y no se olviden de ese tipo de actividades cuando lleguen a las prácticas, porque justamente el tipo de actividades que yo les estoy proponiendo son tipos de actividades que promueven la reflexión metalingüística. Cuando ustedes lleguen a las prácticas, no tiene sentido que propongan una actividad en la que me digan solamente identificar los sustantivos en esta oración y clasificarlos sintáctica, semántica y morfológicamente. Eso puede ser una parte de una actividad, pero es una actividad sumamente tradicional que solamente busca que yo identifique y clasifique, pero no me hace pensar demasiado. Entonces, una actividad como esta, en la que yo tengo palabras inventadas, no reales, realmente me lleva a reflexionar, a pensar, es menos automático. Y fíjense que en literatura hay muchos textos con palabras inventadas,
los textos de Cortázar, que trabaja con una lengua particular y demás. O sea, la literatura me puede dar muchos recursos para trabajar desde el punto de vista gramatical. Así que eso, las actividades que les voy dando no solamente son para que ustedes puedan acreditar esta unidad curricular, sino para que después, cuando lleguen a las prácticas, puedan recuperar las clases o tipos de actividades que vamos pensando y ustedes puedan pensar sus propias actividades en función de los modelos que fuimos trabajando acá. ¿Estamos? Bueno, como no creo que ya a esta altura del horario se sume a alguien más, vamos a recuperar entonces lo que estábamos pensando la última clase, que es lo atinente a fonética y fonología. Bueno, estábamos pensando entonces acá, esperen que voy a ocultar algo acá porque si no me molesta. Estábamos pensando entonces en la distinción entre fonética y fonología, repasamos el concepto de signo lingüístico, esto de significante y significado, que es importante para pensar en esa distinción entre fonética y fonología, revisamos esta idea de significante, significado y referente, que son términos teóricos distintos. Volvimos a repasar las características del español como lengua oral, hicimos una distinción entre sistema ortográfico y sistema fonológico. Pensamos en esto justamente, en que en español o castellano, como en la mayor, digamos en todas las lenguas orales, no existe una correspondencia exacta entre la cantidad de grafemas y fonemas. Revisamos cómo es el alfabeto ortográfico y llegamos a pensar entonces en la cuestión de los alfabetos fonéticos internacionales, y decíamos que existen distintos alfabetos fonéticos, que conviven distintos alfabetos fonéticos en la actualidad, aunque el alfabeto fonético o AFI es el más usado a nivel mundial. Nosotros en el material revisamos este alfabeto fonético internacional, el alfabeto fonético de la revista de Filología Española, y también yo les propuse revisar el alfabeto fonético de Antonio Quilis, que era un gran lingüista español, que lo van a encontrar muchísimo porque tiene varios tratados, muchos escritos sobre el tema, estaba especializado de hecho en fonética y fonología del español. Son algunos de los alfabetos fonéticos que encontramos, ¿sí? Porque de acuerdo con el manual, con la fuente, con la bibliografía que yo consulte, puede ser que me encuentre con signos, con símbolos distintos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál vamos a usar nosotros? Decíamos la clase pasada. Yo lo que les sugiero, ¿sí?, es que se atengan al alfabeto que propone Orlando Alba. Esa es una decisión didáctica que yo asumí en esta unidad curricular por varias razones, pero esencialmente porque es un alfabeto más sencillo y está pensado en función del español o castellano, porque Orlando Alba es lingüista del español, no de otra lengua. Y entonces lo que nos ofrece es un sistema más simplificado. Nosotros en Lengua 1 no vamos a trabajar con cualquier tipo de transcripción fonética. Como ustedes recordarán del material que yo les di para estas clases de fonética y fonología, vamos a trabajar con un tipo de transcripción que se llama transcripción semi-estrecha. Para hacer transcripción fonética existe una transcripción estrecha, una transcripción semi-estrecha y una transcripción ancha, ¿sí? La transcripción estrecha es la transcripción más específica, la que recupera los rasgos más puntuales de la pronunciación de un hablante particular. Entonces, en esa transcripción estrecha, una transcripción específica, muy puntual, se va a tener en cuenta, por ejemplo, cómo se pronuncia
en una emisión particular, en una emisión lingüística particular, cómo se pronuncian puntualmente las vocales. Y acá, por ejemplo, en esta diapositiva que estaban observando ustedes ahora, tenemos las distintas formas de representar las vocales según el alfabeto fonético internacional. Como verán, hay una diversidad de formas en las que las vocales se manifiestan en la oralidad, porque de acuerdo con el contexto fonético o con el contexto gramatical en el que la vocal aparezca, pues va a tener una pronunciación puntual, una sonoridad puntual, se va a confundir más o menos con los fonemas que la rodean y demás. Para eso es que el alfabeto fonético internacional nos ofrece todas estas simbologías que permitirían hacer una transcripción estrecha muy precisa, ¿sí? Pero nosotros, para los propósitos que nos planteamos en Lengua 1, que es una unidad curricular de primer año y es una introducción al tema, no vamos a tener en cuenta todos estos diacríticos y todos estos símbolos que son propios de una transcripción estrecha. Vamos a hacer una transcripción semi-estrecha, considerando algunos rasgos generales de los alófonos, es decir, de la realización concreta de los fonemas en el habla. Por eso es que vamos a centrarnos en los símbolos que nos ofrece Orlando Alba, que se basan en la mayoría de los casos en el alfabeto de la revista de Filología Española, pero no es exactamente igual, ¿sí? Es una propuesta elaborada por él, ¿sí? Y como yo les decía en la clase pasada, vemos algunas diferencias entre estos distintos alfabetos, por ejemplo, en la representación fonética del sonido de la CH, ¿sí? Del dígrafo CH. En el alfabeto fonético internacional, el dígrafo de la CH se representa de esta manera, como ustedes lo pueden ver acá, en esta diapositiva, acá donde dice africadas, ¿sí? Y tenemos este símbolo de una T y lo que parece una S alargada, que están unidos por una ligadura. Eso representa el sonido más propio de nuestra CH, que es ch, ¿sí? Por eso, en una de las diapositivas iniciales que vimos la clase pasada, cuando se representa acá cómo es el significante de la palabra, de lo que sería silla en inglés, es chair, ¿sí? Porque justamente es ese sonido, TH, ¿sí? CH, perdón, el sonido de la CH. ¿Mm? Lo mismo acá, en francés, chairs, ¿sí? Chairs. Pero nosotros, ¿sí? Vamos a usar y vamos a centrarnos en el trabajo con este otro alfabeto fonético de Orlando Alba, en el que el signo de la CH, el símbolo de la CH, no es ese, ¿no? Fíjense que acá no tenemos símbolos complejos en este alfabeto fonético, sino que el, el modo de representar el fonema ligado a la CH está acá, ¿no? Por el modo de articulación es un sonido africado, por el lugar de articulación es palatal, y lo tenemos acá, ¿sí? Es una C con un símbolo arriba. Esos símbolos que se añaden a las letras en los alfabetos fonéticos, esos pequeños símbolos, se llaman, como ustedes saben, diacríticos, ¿sí? Entonces, la C con ese pequeño simbolito en el alfabeto de Orlando Alba representa el sonido de la CH. Ese símbolo, como vemos en esta diapositiva, se llama carón o anticircunflejo. Tiene cualquiera de los dos nombres, está bien, ¿sí? Carón o anticircunflejo. Una C con un carón o anticircunflejo entonces representa el sonido de la ch, en el caso del alfabeto que yo les sugiero utilizar, que es el de Orlando Alba. ¿Para qué se colocan los diacríticos? Justamente para manifestar, como dice acá, algunas características articulatorias particulares. Características de la emisión del sonido.
características articulatorias particulares, secundarias, no distintivas, o las modificaciones en la producción de un determinado sonido por efecto del contexto, ¿no? Por ejemplo, la asimilación, que ahora vamos a trabajar con eso más adelante, que es esto de la asimilación. Tenemos entonces diacríticos como el acento agudo o acento gráfico, que nosotros ya conocemos, ¿sí? Es el acento ortográfico ya conocido. Un acento circunflejo, que para quien estudia o estudió alguna vez francés, habrá visto que se usa en la lengua francesa el acento circunflejo, nosotros en español no la tenemos, pero sí aparecen los alfabetos fonéticos de algunos símbolos. La virgulilla, que es ese símbolo que aparece, por ejemplo, en el alfabeto ortográfico, aparece sobre la ñ, ¿sí? Sobre la letra ñ, tenemos una virgulilla. En los alfabetos fonéticos, la virgulilla lo que hace es representar los sonidos nasales. Cuando un sonido es nasal, se le coloca una virgulilla, ¿sí? Y cuando un sonido es nasal, normalmente cuando está afectado por una nasal, como la N, como la N, como la ñ, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra año, ¿sí? La A, esa letra A, y ese sonido de la A, está afectado en ese contexto gramatical por la ñ. Cuando un sonido está al lado, ¿sí?, de un sonido nasal, se nasaliza. Ahí se habla de un fenómeno de coarticulación, es decir, el efecto que un sonido que se encuentra en el contexto gramatical inmediato genera sobre otro sonido. Cuando yo pronuncio año, ¿sí?, esa A no se pronuncia como una A independiente, sino que su articulación está afectada por esa nasal ñ, ¿no? Entonces, parecería ir nasalizándose a medida que llegamos a la articulación efectiva de la ñ. En ese caso, a la A se le va a poner una virgulilla cuando se hace la transcripción fonética porque está nasalizada. Bueno, el carón o anticircunflejo, que ya vimos que tiene esa C para representar la CH, el macrón, ¿sí?, esta pequeña barrita que nosotros vamos a ver en algunos símbolos, por ejemplo, en el alfabeto de Orlando Alba, ¿sí?, el carón aparece solamente acá, en este símbolo que tenemos en la última fila de este alfabeto. Por el modo de articulación es un sonido vibrante múltiple, por el lugar de articulación es un sonido alveolar, y según la acción de las cuerdas vocales es un sonido sonoro, ¿no? Vibrante múltiple, alveolar, sonoro. Ese sonido nosotros ya sabemos que es entonces R, ¿sí? En este alfabeto fonético de Orlando Alba, el sonido R, es decir, el sonido de la única vibrante múltiple que hay en español, se representa con una R común, pero con un macrón encima, es decir, con una pequeña barrita que me está indicando que es el sonido vibrante múltiple. A diferencia del vibrante simple, que solamente es R, es decir, un solo golpe de la punta de la lengua sobre los alvéolos, es el vibrante simple, mientras que el vibrante múltiple, tenemos varios golpes del ápice de la lengua sobre los alvéolos. Luego aparece otro diacrítico, que es la barra de ligadura, ¿sí?, que en el alfabeto de Orlando Alba no lo tenemos, pero ya vimos que esta barra de ligadura aparece en los símbolos complejos del alfabeto fonético internacional, en la representación del sonido de la CH, por ejemplo, y la diéresis, que ya conocemos también por el sistema ortográfico del español, pero que en los alfabetos fonéticos tiene un significado más específico, ¿no? Porque en los alfabetos fonéticos la diéresis suele utilizarse cuando nosotros queremos indicar a veces que un sonido es más alargado, por ejemplo, ¿sí? No solamente cuando queremos indicar que la U tiene que sonar efectivamente, ¿sí? Este puede ser un uso también
de la diéresis. Entonces, ¿sí? Como volviendo a este tema de los alfabetos. Ustedes tienen los alfabetos en el material que yo les aporté, solamente para que sepan de su existencia, para que los conozcan, para que vean cómo son, en qué consisten, pero el que sugiero y propongo que utilicemos según los propósitos que tenemos en esta unidad curricular es el alfabeto de Orlando Alba, ¿sí? El del Manual de Fonética Hispánica de Orlando Alba. Lo que tenemos entonces que considerar acá, sea cual sea el alfabeto que finalmente usen ustedes a lo largo de la carrera, más allá de lo que yo les propongo acá en Lengua 1, es una pregunta que yo les hice en el material de estas clases en su momento, ¿sí? En el material de estas clases yo les pregunté con relación al alfabeto de Kilis, ¿sí? ¿Qué pasaba en este alfabeto de Kilis, no? Si están representados concretamente los sonidos del español que nosotros hablamos en el Nordeste, o de lo que nosotros caracterizamos como español del Nordeste, ¿sí? En el español del Nordeste argentino, el español que usamos en esta región del país, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, esencialmente, por ejemplo, nosotros no distinguimos, ¿sí?, el sonido de una Z, no hay una distinción fonética entre el sonido de una Z y el sonido de una S y el sonido de una C en determinadas posiciones, ¿sí? Este sonido que aparece acá, ¿sí?, este símbolo que tenemos acá en el alfabeto de Kilis y que también lo vamos a encontrar en el alfabeto de Orlando Alba, ¿sí?, que es una suerte de O, ¿sí?, con una línea en el medio. Ese sonido está representando justamente, fíjense ahí lo que dice, al sonido fricativo interdental sordo, que es ese sonido típico de la Z ibérica, ¿no? De la península ibérica, que es zapato, ¿no? Ese sonido no está presente en el español del Nordeste ni en el español de Argentina en general. No es un sonido que aparezca para nosotros como un sonido distintivo, ¿sí? No lo tenemos. Pero bueno, estos autores lo colocan acá porque están describiendo el español general, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar que en el español de nuestra región y en el español de nuestro país ese sonido no está presente. Y estas cuestiones las tenemos que pensar también para nuestras prácticas docentes futuras. Nosotros en secundaria, ¿sí?, que es donde trabajamos en la mayoría de los casos cuando estamos estudiando este profesorado de lengua y literatura, no hacemos alfabetización inicial en secundaria. No le estamos enseñando al estudiante o al estudiante de secundaria las características del sistema de escritura español, no está aprendiendo los fonemas del español o no está haciéndose consciente de eso en particular, porque se entiende que si ya llegó a este nivel secundario de la educación, pues ya pasó por ese proceso de alfabetización inicial. Entonces no tiene sentido que en secundaria nosotros insistamos, por ejemplo, cuando trabajamos con la lectura oral o en general con el discurso oral, sea o no sea lectura de algún texto u oralización de un texto, no tenemos por qué obligar a que la Z, la letra Z, se pronuncie como una fricativa interdental sorda, porque ese no es un sonido típico de nuestra variedad del español. Nosotros no decimos zapato, sino que decimos zapato o alguna forma parecida a esa, pero no como una interdental, como una fricativa interdental. Estas cuestiones aclaro para que ustedes también vayan pensando, no solamente en conocer estas transcripciones fonéticas, por conocerlas, sino para entender que tienen un sentido posterior también en lo que ustedes van a hacer como profesores y profesoras de lengua y literatura. A veces existen estas prácticas
que no tienen un sentido social o son prácticas que no están situadas en la realidad de los alumnos y las alumnas, porque nosotros no pronunciamos ese fonema de esa manera. Del mismo modo, ¿sí? Así como ese sonido fricativo interdental no existe en el español argentino general, y eso incluye al español del Nordeste, en el español del Nordeste conviven formas, ¿sí? En el español del Nordeste conviven formas de pronunciación de la doble L, de la Y o Y, ¿sí? Hay convivencias en las formas de pronunciación. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que pensar en este alfabeto de Kilis o en el alfabeto de Orlando Alba, ¿sí? ¿Cómo está representada la pronunciación de la doble L más parecida a las formas de pronunciación ibéricas de la península ibérica, es decir, de España? La forma de pronunciación de esa letra está representada acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un sonido lateral, ¿sí? Palatal, sonoro. Vamos al de Alba, al de Orlando Alba, fíjense. Un sonido lateral, palatal, sonoro, ¿sí? Y uno tiene que tratar de ver cuál es la articulación, qué articulación de la doble L es esta, y, y, ¿sí? Si uno se fija, el dorso de la lengua asciende, se pega, ¿sí? Se adhiere al paladar, perdón, y las cuerdas vocales suenan, vibran, ¿sí? Por eso es un sonido sonoro. Y, y. Bueno, entonces, como lo habíamos expresado en algún momento, nosotros podemos decir llave, 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 o podemos decir llave, podemos decir llave, ¿sí? Hay distintas manifestaciones de ese, o distintas formas de articular y de pronunciar, ¿sí? Eso. Yo puedo tener la misma representación gráfica doble L, pero las formas en que eso se manifiesta en la oralidad son múltiples, porque hay convivencia de formas de pronunciación, ¿sí? Entonces, yo tendría que pensar en términos lingüísticos, en términos de lo que es la variedad de la lengua, la diversidad lingüística, que sobre eso venimos hablando desde el principio del cursado, si tiene sentido que cuando yo estoy trabajando en secundaria, insista con la distinción de esta pronunciación cuando esa no es la lengua de todos los estudiantes o las estudiantes. En algunos casos, esos estudiantes podrán pronunciar eso como una lateral palatal sonora, y en otros casos no la pronunciarán así. En otros casos pronunciarán eso como una fricativa palatal sonora, por ejemplo, ¿no? Que es lo que está acá. Esta J que Orlando Alba nos muestra, una J con un carón, con ese simbolito arriba, ese es el sonido de una de las formas de esa Y, ¿sí? Porque fíjense que dice fricativo, palatal, sonoro. O sea, no es cualquier Y, es como una Y que se articula con las cuerdas vocales sonando, ¿sí? Vibrando. Lluvia, 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 ¿sí? Yo tengo que ver que las cuerdas vocales suenen, porque si no suena es otra forma de la Y, ¿sí? Que es una forma más parecida al estereotipo que por ahí se tiene de la pronunciación de los porteños de la Y, ¿sí? Lluvia, lluvia. En este caso no vibran las cuerdas vocales, ¿sí? Por lo tanto no es esta la representación de esa lluvia, porque es sordo. Pero si yo digo lluvia, lluvia, las cuerdas vocales sí están vibrando. Es esta la forma de representarlo, ¿no? Habitualmente, por lo menos en términos generales, esa forma de pronunciar esta Y como una fricativa palatal sonora es considerada como propia de ciertas clases sociales en nuestro país, ¿sí? No de cualquier clase social. Entonces,
¿Para qué hago estas aclaraciones? Para que analicemos también los alfabetos fonéticos en función de las variedades de uso que tenemos de la lengua en los contextos en los que vivimos y en los contextos en los que nos desempeñamos como docentes. No es esto estudiarlo por estudiarlo, sino que nos sirva también para reflexionar sobre nuestras prácticas en algún momento cuando trabajamos con la oralidad, decía yo, sea oralización de textos o sea prácticas con distintos discursos propiamente orales, ¿no? Entonces, en ese análisis que yo les había planteado sobre estos alfabetos fonéticos para decidir si se trataba de una representación de nuestra variedad lingüística, y evidentemente no en particular, porque en principio yo tendría que eliminar de nuestra variedad lingüística este símbolo del africativo interdental sorda que no existe. ¿Sí? En nuestra variedad no está presente eso. Bueno, avanzando un poquito entonces con esta cuestión, nosotros sabemos ya cuál es la distinción entre vocales y consonantes en términos fonéticos, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos sobre vocales y consonantes en la escuela, las pensamos habitualmente en términos de cómo aparecen en el alfabeto ortográfico, ¿sí? Pero la distinción entre vocales y consonantes no es meramente gráfica, sino que tiene una motivación fonética. Sabemos entonces que en español, como sucede en la mayoría de las lenguas, ¿no? Pero nosotros, insisto que nos centramos en el español, solo las vocales pueden formar sílabas por sí solas, ¿sí? Bueno, ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Caerán, pleonasmo. Algo que las consonantes, que los sonidos consonánticos o fonemas consonánticos no pueden hacer. No pueden formar sílabas por sí solos en español. En algunas pocas lenguas sí pueden hacerlo, pero en español no. Las vocales se pronuncian con el tracto vocal abierto, es decir, el aire no encuentra ningún obstáculo para su salida, ¿sí? Por lo que es la cavidad oral. Mientras que cuando articulamos un sonido consonántico, el sonido consonántico siempre encuentra algún obstáculo a la salida del aire en el tracto vocal por algún órgano o alguna parte en especial de ese tracto vocal. ¿Sí? Sabemos que las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. ¿Sí? Otra denominación más técnica, que es la que ustedes encuentran en el material, es la que las clasifica en altas, medias o bajas. ¿Sí? ¿Por qué se clasifican las vocales en abiertas y cerradas? Ya eso creo que lo tenemos más o menos claro, porque es algo que se trabaja desde siempre en el sistema educativo. La abertura o esto de que sean más o menos cerradas tiene que ver justamente con qué pasa con el tracto vocal. ¿Sí? Si los labios, por ejemplo, están más cerca uno de otros, si la parte superior de la cavidad oral está más cercana de la parte inferior o no, ¿sí? La vocal más abierta en ese sentido es la A, lógicamente, porque cuando la pronunciamos de una manera estándar, ¿no? Yo pronuncio A, justamente hay una máxima separación entre la parte superior y la parte inferior de la cavidad oral, se separan, ¿sí? Tienen el máximo grado de abertura, mientras que I y U no necesitan de ese grado máximo de abertura del canal oral, ¿sí? Entonces por eso hablamos de cerradas. I, U, ya los labios, ¿sí? Y los distintos órganos de nuestra cavidad vocal no funcionan, no están ubicados de la misma manera que cuando pronunciamos la A. Mientras que E y O, ¿sí? Están en una posición intermedia. Y por eso ahí tenemos esta distinción entre altas, medias o bajas. Altas, medias o bajas tiene que ver con la posición de la lengua cuando nosotros pronunciamos estas vocales. Y para esto tenemos que, por ahí, así como lo sugiere Alba en su manual, pero más allá de que él lo sugiera, es algo lógico que tenemos que hacer,
nosotros, si bien somos hablantes del español o castellano, no siempre somos conscientes de cómo es la gramática de la lengua. Entonces ya sabemos que en un espacio de gramática, de trabajo con la gramática, nosotros convertimos en objeto de reflexión la lengua, la convertimos en un objeto para hacerla consciente, ¿sí? Hacemos consciente la gramática, y para ver entonces cómo se ubica la lengua en este caso, cuando nosotros articulamos estos sonidos vocálicos, y lo que mejor podemos hacer es, por ejemplo, observarnos en un espejo, ¿no? Y ver cómo se posiciona la lengua, además de tenerlo nosotros consciente solamente por estar pensándolo cuando las pronunciamos, y ver entonces cómo está la lengua ubicada, ¿sí? En la cavidad oral cuando pronunciamos las vocales. Las consonantes, en cambio, tienen criterios de clasificación más complejos, ¿sí? Ahí tenemos que ver todos estos criterios de este gráfico que ustedes ya conocen porque se encuentra en el material de estas clases. Para describir entonces un sonido, sobre todo los consonánticos, nosotros tenemos que tener en cuenta 4 criterios, ¿sí? Para la descripción fonética de un sonido puntual, tenemos en cuenta cuál es el punto de articulación, cuál es el modo de articulación, cuál es la posición del velo del paladar, y luego, con esto que está acá, de sordos y sonoros, que se ve arriba, ¿qué pasa con las cuerdas vocales? A ver, antes de ir a esa descripción puntual, tenemos que revisar entonces, volver a mirar cómo está conformado el aparato fonador. El aparato fonador, en términos estrictos, precisos teóricamente, no está constituido solamente por la cavidad oral y la cavidad nasal, que es lo que vemos acá, ¿sí? Sobre el lado derecho de esta diapositiva, sino que el aparato fonador humano tiene 3 grandes partes, ¿sí? Como ustedes recordarán de Alba, ese aparato fonador está organizado en 3 grandes cavidades, ¿sí? Aparecen las cavidades y órganos que se consideran infraglóticos, la cavidad glótica, ¿sí? La cavidad laringea, y finalmente sobre la glotis, sobre la laringe, aparece lo que es la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de glotis, estamos hablando del espacio, como lo ven acá en esta diapositiva 19, de ese espacio entre las 2 cuerdas vocales que nosotros tenemos en la cavidad laringea, ¿sí? Fíjense que acá esquemáticamente las cuerdas vocales están representadas con 2 pequeñas líneas, ¿sí? Y entre esas 2 pequeñas líneas, entre las 2 cuerdas vocales, hay un espacio, que es el que permite que fluya el aire, lógicamente, ¿no? A ese espacio se lo denomina glotis. Entonces, esta glotis sirve para organizar espacios en la descripción de todo el aparato fonador. Entonces, los órganos infraglóticos son aquellos que están debajo, ubicados debajo, ¿sí? De esta cavidad laringea. La cavidad laringea propiamente dicha, que está donde se encuentran las cuerdas vocales, y todo lo que es supraglótico, ¿sí? Es la cavidad oral, la cavidad nasal, que es por ahí lo que usualmente más se entiende, digo, en el imaginario, en el sentido común. Esto aparece como aparato fonador, pero tenemos que tener en cuenta eso que decía, que el aparato fonador está conformado por el diafragma, por los pulmones, por la tráquea, ¿sí? Que son los órganos encargados de la respiración humana, y por lo tanto de cómo se maneja el aire, en todo este aparato fonador. Esos son los órganos infraglóticos, los que están debajo de la cavidad laringea. Nosotros, de todos modos, para la descripción de los sonidos, nos basamos esencialmente para describirlos en los órganos supraglóticos.
en los órganos, en estas cavidades supraglóticas y en los órganos articuladores, que son los que tenemos que conocer mejor. Entonces, teniendo en cuenta estas cavidades supraglóticas y órganos articuladores, es decir, órganos que participan, que están involucrados en la articulación de un sonido particular, es que nosotros vamos a describir los distintos sonidos. Sabemos entonces que para describir un sonido hay articuladores activos, ¿sí? Son órganos, ¿sí? O partes de la cavidad, de las cavidades supraglóticas que se mueven, ¿sí? Que se mueven cuando nosotros pronunciamos un determinado sonido, ¿sí? El órgano que se mueve en la articulación de un sonido es el órgano activo, mientras que el órgano sobre el que se apoya o se sitúa el articulador activo se llama articulador pasivo. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos un sonido en el que están involucrados los labios como articuladores activos, hablamos de sonidos bilabiales o labiodentales. Ya veremos eso. Si es la punta de la lengua la que se mueve, o sea, el ápice de la lengua se mueve para articular un sonido, hablamos de sonidos interdentales, dentales o alveolares, como ya vamos a repasar. Si es el cuerpo de la lengua o predorso el que se mueve, hablamos de sonidos palato-alveolares, ¿sí? Porque el cuerpo de la lengua o predorso, ¿sí? Asciende. Asciende hacia la parte del paladar y los alveolos. Si es la parte superior de la lengua la que asciende, por ejemplo, cuando pronunciamos eso que estábamos viendo hace un rato de cómo se pronunciaría la doble L en algunos casos, y la parte superior, o sea, la parte media, la parte más extrema de la lengua asciende y llega hacia el paladar, ¿no? La parte posterior de la lengua, la parte de atrás, ¿sí? Si es la parte posterior la que asciende, la que se mueve, hablamos de sonidos velares y de sonidos ugulares. En español no hay sonidos ugulares, sí tenemos sonidos velares, como ustedes recordarán, y ahora vamos a volver a mirar. Si es la raíz de la lengua la que se mueve, el sonido es faríngeo, porque se mueve hacia la cavidad faríngea, ¿no? Hacia la pared faríngea. En español no tenemos sonidos faríngeos. Y si son las cuerdas vocales las que están funcionando como articuladores activos, hablamos de sonidos glotales. En español no hay sonidos glotales tampoco. Acá tenemos entonces las zonas de articulación y los articuladores. Si nosotros hablamos de un sonido bilabial, estamos pensando en que son los labios, es el labio inferior el que se mueve, y el articulador pasivo es el labio superior, ¿sí? Piensen acá, ¿no? ¿Cuál es un sonido bilabial? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que como sonido bilabial tenemos la B, ¿sí? Sí, bien, el sonido de la B, ¿sí? B, es el labio inferior, ¿sí? El que asciende, ¿sí? Y se apoya sobre el labio superior, por eso el labio superior está funcionando como articulador pasivo. Labio dental, ¿sí? Interviene el labio inferior y los dientes superiores. El sonido de la F, ¿sí? ¿Sí? Uno siempre tiene que estar articulando estos sonidos para poder hacer el análisis. Interdental, nosotros ya sabemos, ya vimos hace un rato cuál es un interdental. Si nosotros pronunciamos el sonido de la Z. ¿Cómo? No te escuché, Jessica. La T y la D. Bueno, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Además, ¿sí? ¿Sí? Podemos pensar la punta de la lengua, ¿sí? Es alveolar, si la punta de la lengua se mueve hacia los alveolos, que ya explicamos en algún encuentro anterior que los alveolos es la parte que se encuentra entre los dientes superiores y el paladar propiamente dicho. Esa zona de transición entre los dientes superiores y el paladar duro se llama la zona alveolar, la zona de los alvéolos. Palato alveolar, si el cuerpo de la lengua o predorso de la lengua va detrás de los alvéolos.
palatal, cuando la parte superior de la lengua se apoya sobre el paladar duro. Velar, si la parte posterior de la lengua se apoya sobre el paladar blando o llamado velo, también del paladar, ¿sí? Como el sonido de lo que es la J, ¿sí? Es un sonido velar. Uvular, la parte posterior de la lengua se apoya sobre la úvula. Ya dijimos que estas tres últimas zonas de articulación, uvular, faríngeo y glotal, no existen en español, ¿sí? No tenemos sonidos que tengan estas zonas de articulación, ni uvular, ni faríngeo, ni glotal. En el material yo les había apuntado que estos sonidos aparecen, por ejemplo, en algunas lenguas africanas, ¿sí? Pero no en lenguas, no en nuestra lengua, no en español. Bueno, y acá vamos a revisar, sobre todo para quienes tuvieron más inconvenientes con estos esquemas de la cara, que aparecen en Orlando Alba, pero son esquemas de la cara que ustedes también van a encontrar en otros materiales, no solamente en Alba. Y a veces pueden resultar un poco confusos, ¿sí? Si uno no los analiza bien, si no los considera bien, pueden llegar a ser confusos, ¿sí? Entonces, estos esquemas que aparecen acá son cortes transversales de la cara. ¿Y con qué nos encontramos acá? ¿Sí? En estos esquemas, como ustedes recordarán. ¿Sí? Fíjense, yo les voy marcando entonces con el cursor. Acá voy a poner pantalla completa para que se pueda ver mejor. Si yo marco acá, ¿sí? Estas dos representaciones que estoy marcando con el cursor son los labios. ¿Sí? El labio inferior, el labio superior. Estas dos otras representaciones gráficas que aparecen con puntas, perdón, son los dientes. Dientes inferiores, dientes superiores. Luego, todo esto que aparece acá arriba, esto de arriba, es el paladar, la zona de los alveolos, en principio, el paladar duro, ¿sí? Y la zona posterior del paladar, que es el paladar blando, perdón, o velo del paladar. Mientras que esta parte que asciende acá, en este caso de este fonema, ¿sí? Es la lengua. Esto es cómo funciona la lengua, desde la parte delantera de la lengua, el cuerpo de la lengua, la parte posterior de la lengua, la raíz de la lengua. Eso es el análisis que tenemos que hacer. Por lo tanto, esta parte que yo veo acá en blanco, entre el paladar y la lengua, es la zona de la cavidad oral o la cavidad bucal. ¿Sí? Lo que está acá arriba, esto de arriba, está sobre la parte del paladar y en esta representación de lo que sería la nariz, todo eso es la cavidad nasal. Y acá justamente lo que veríamos, se trata de representar en estos esquemas de la cara, son los orificios nasales, ¿no? Por donde ingresa y se expele el aire. Acá. Cavidad nasal, cavidad bucal, y luego estas líneas que son como un zigzag, ¿sí? Esto que está acá representa las cuerdas vocales. Está tratando de representar las cuerdas vocales. Cuando es una línea así, zigzagueante, ¿sí? No es una línea recta, lo que está indicando es que se trata de un sonido sonoro o sordo. Sonoro. Sonoro. Sonoro, bien Elida. En cambio, si yo tuviera, pensé que lo había puesto, pero no. Si tuviera esa línea que aparece ahí sobre el espacio de la glotis como una línea recta, no con zigzag, eso me está indicando que las cuerdas vocales, claro, un sonido sordo, las cuerdas vocales no están moviéndose, no están sonando, por lo tanto estaría hablando de un sonido sordo. Y por otro lado, otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta cuando analizo estos esquemas de la cara, es que está pasando acá con lo que sería el velo del paladar, ¿sí? Esta parte de arriba, si está ese velo del paladar adherido a la pared faríngea, esta es la pared faríngea, ¿no? La
parte de atrás sería. Si yo abro la boca y miro, lo que veo al fondo es la pared faríngea. Si ese velo del paladar está adherido a la pared faríngea, como lo es en todos estos casos de estos tres fonemas que aparecen representados acá, lo que se está indicando es que el aire que viene por acá no va a salir por la cavidad nasal, porque está cerrado el paso a la cavidad nasal, sino que se va a expulsar por la cavidad oral. Entonces, ese sonido que está representado en estos tres casos no es un sonido nasal, porque el aire no sale por la cavidad nasal. Si este velo del paladar no estuviera adherido a la pared faríngea y hubiera un espacio en blanco entre esta parte del paladar y la pared faríngea, en cambio estaría hablando de un sonido nasal, porque al estar abierto ese canal, el aire va a ser expulsado por ahí. Entonces, esas son las cuestiones que yo tengo que ir observando. Y tengo que ir observando, lógicamente, qué está pasando con la lengua, porque es digamos, tiene una función central en la articulación de los sonidos. ¿Qué pasa con la lengua? Con la punta de la lengua, con el cuerpo de la lengua, con la parte posterior de la lengua. Eso me va a ir indicando de qué sonido estoy hablando. ¿Sí? Y fíjense, acá, ¿cuáles son los sonidos que yo tomé como ejemplo solamente para insistir sobre estos esquemas faciales, esquemas de la cara? Esquema articulatorio de la E. ¿Cómo se pronuncia la E? ¿Sí? La E, al ser una vocal, fíjense que acá tenemos todos sonidos vocálicos, ¿no? E, O, A. Al ser vocales, nosotros ya sabemos que todas las vocales son sonidos orales, no son sonidos nasales. Entonces, en todos los casos de estos fonemas que aparecen representados, el velo del paladar va a estar pegado sobre la pared faríngea. ¿Sí? Está adherido a la pared faríngea, porque al no ser sonidos nasales, el aire no puede salir por la cavidad nasal. ¿Está? Entonces, eso ya me está indicando algo. Si yo les diera uno de estos esquemas articulatorios, sin indicar de qué fonema estamos hablando, de qué fono estamos hablando, y les diría, bueno, ¿es un sonido nasal o es un sonido oral? Bueno, eso es lo que tengo que mirar. ¿Qué pasa con el velo del paladar y la pared faríngea? Estos son todos sonidos orales, no son nasales. ¿Qué pasa entonces con estos sonidos respecto de el comportamiento de las cuerdas vocales? ¿Son sonidos sordos o son sonidos sonoros? Y lógicamente tengo que ir a mirar qué pasa qué está pasando ahí en las cuerdas vocales. Al ser una línea zigzagueante, pues lo que me está diciendo es que todos estos fonemas que aparecen representados acá son fonemas sonoros, no son sordos. ¿Mm? O sea, eso ya lo podemos decir fácilmente, mirando eso nada más. Son sonidos orales, son sonidos sonoros, todas las vocales en español son sonoras, nunca van a ser sordas. ¿Mm? La diferencia entre sordo y sonoro sí lo voy a encontrar para los sonidos consonánticos, pero no en las vocales siempre son sonoras. Y bueno, y acá vemos el otro análisis, que es el que está escrito, ¿sí? El que aparece acá registrado en la diapositiva, que habla de vocal media y anterior, vocal media y posterior, vocal baja y central. Para eso lo que tenemos que ver es cómo se está comportando la lengua. ¿Sí? Y justamente ustedes observan en estos esquemas faciales, en estos esquemas de la cara, que la lengua no está ubicada de la misma manera. Habíamos dicho, ¿sí?, que la vocal A es la vocal que tiene mayor grado de apertura en español, y fíjense justamente, ¿sí?, ¿qué pasa? Dice que es una vocal baja. ¿Sí? ¿Baja por qué? ¿Baja en qué sentido? Porque la lengua, como la vemos acá, la lengua está ubicada en una posición de máxima separación con relación al paladar. ¿Sí? Hay un espacio de mayor separación entre el paladar y la lengua, ¿no? Por eso la lengua está en una posición casi como de relajamiento, ¿no? Por eso es una posición baja, es una vocal baja, o sea, abierta, totalmente abierta, porque no hay ningún obstáculo para la salida del aire por acá. Es una vocal central,
¿sí? Porque la articulación justamente se produce acá, sobre el centro de la lengua, sobre lo que es el cuerpo de la lengua. A diferencia de la E y la O, que nosotros dijimos que son vocales cuya posición no es totalmente abierta ni totalmente cerrada. Por eso acá la abertura que encontramos en la cavidad oral es intermedia, ¿no? La posición de la lengua ya no está en una posición de relajación total, sino que está más cerca de lo que es el paladar, por eso son vocales medias, o sea, son abiertas, pero no tienen el mismo grado de abertura de una A. Anterior, dice en un caso, es una vocal anterior en un caso y posterior en otro caso. ¿Qué tenemos que ver para decidir si es anterior o posterior? Hacia dónde está orientado el cuerpo de la lengua. ¿Sí? En el caso de la E, nosotros vemos que el cuerpo de la lengua está orientado hacia la parte de adelante, o sea, está orientado hacia la zona de los labios. Y bueno, ustedes tendrían que ver, insisto, esto articulando ustedes la E y la O, ¿no? Para entenderlo mejor. Pero el cuerpo de la lengua asciende, se acerca más al paladar, pero a su vez, ¿sí? Ese cuerpo de la lengua se va más hacia la zona de los alveolos y de los labios. Por eso es anterior, porque hay una orientación ligada a la zona posterior, ¿sí? A la zona anterior de la cavidad oral, perdón. A diferencia de la articulación de la O, donde vemos que la lengua asciende también, se acerca al paladar, pero ese cuerpo no está orientado hacia la parte anterior de la cavidad oral, sino a la parte de atrás, o sea, a la parte posterior. Por eso se habla de una vocal posterior. Entonces, esto como para insistir en cómo hacemos el análisis de esos esquemas de la cara. Veamos, como para repasar. ¿Qué sonido corresponde a la siguiente especificación articulatoria? Y acá espero las respuestas, ¿no? Si estoy hablando de una consonante oclusiva, bilabial, sonora, ¿de qué sonido estoy hablando? ¿Cuáles son las consonantes bilabiales, no? A ver, cualquiera. La U, profesor. No, ¿Bilabiales? perdón. No, Bilabial. no. B, ¿no? B. B es un sonido bilabial. ¿Qué otros bilabiales recuerdan? ¿Qué otros La bilabiales? M, Es otro bilabial, muy bien. B. ¿Hay algún otro bilabial? P. P. Bien, o sea, tenemos varios bilabiales. ¿Sí? Pero acá nos está pidiendo que pensemos no solo en algo que es bilabial, o sea, según los órganos que están implicados en la articulación de ese sonido, que son los dos labios, labio inferior y labio superior. Tengo que pensar también en que sea oclusiva y que sea sonora. ¿Sí? De esas tres que ustedes mencionaron, B y P, o sea, los sonidos de la P, de la M y de la B. ¿Cuál de ellos es sonoro y cuál es sordo? O sea, ustedes tienen que ver qué pasa con las cuerdas vocales cuando articulan estos sonidos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Las cuerdas vibran o no? Eso ya me permite a mí ir... ¿Cómo? No escuché, perdón. No escuché. La P. A ver, ¿qué pasa con la P? ¿Es sonora o sorda? Sonora. Sí, A sonora. ver, ¿segura? Fíjate, pronuncia la voz y ponete la mano sobre las cuerdas vocales y decime si es sonora o si es sorda. Fíjense. Volvemos a mirar acá el cuadrito de Orlando Alba del alfabeto fonético.
¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos estas bilabiales que ustedes mencionaron muy bien. ¿Sí? La P, Sí, eso. la B, la M. ¿Sí? Esta otra B que aparece acá es una de las posibles realizaciones de B. Eso no nos interesa por ahora. ¿Sí? Lo único que estamos pensando es cuáles son las bilabiales. P, B y M. ¿Mm? Y fíjense cómo aparece acá la P. Según la Pero acción solo de la... que sonora es la B nomás. Ah, claro. Claro, porque a ver, ustedes no tienen que ver, seguramente no es, puede haber una confusión, no es decir el nombre de la letra, ¿eh? Cuando yo les pido que articulen la P, no es decir P, P, porque justamente ahí ¿qué pasa? Yo estoy diciendo el nombre de la letra y ahí está la P junto con una vocal E, y esa vocal E es una vocal sonora, por lo tanto esa sonoridad va a afectar a la P, y uno piensa que ahí la P es sonora sola, no, pero no estamos pensando en la P en coarticulación con otros sonidos, no. Cuando yo pienso en el sonido de la P, pues tengo que decir, ¿sí? La P sola, ¿cómo suena la P sola? Si yo la pronuncio sola, pues ahí voy a notar que las cuerdas vocales no están sonando. Las cuerdas vocales suenan cuando yo pronuncio la otra bilabial. Ahí sí están vibrando las cuerdas vocales. Por lo tanto, esta consonante bilabial sonora no puede ser la P ya, la tengo que eliminar a la P porque la P es sorda. O sea, tengo que decidir entre la B y tengo que decidir entre la B y la M. ¿Sí? Ahora bien, tenemos acá un tercer rasgo que es oclusivo. Ya analizamos la bilabialidad, la sonoridad de estos sonidos, de estos fonemas, y ahora nos queda decidir cuál de las dos es oclusiva. ¿Qué pasa con esa bilabial? ¿Es oclusiva? ¿Qué característica? No, No, porque la ¿qué clase de fonema es? ¿Qué características tiene con relación al comportamiento del aire? ¿Por dónde sale el aire en el caso de la M? ¿Sale por la cavidad oral? nasal. Nasal. Porque claro, ahí se cierra totalmente el canal oral. ¿Mm? Se cierra y el sonido asciende, ¿sí? Y sale por la cavidad nasal. Es una nasal, es una de las tres nasales de español. Las nasales no son oclusivas, ¿sí? Porque para analizar la oclusividad nosotros pensamos en el aire que es expelido por la cavidad oral. Entonces nos tenemos que quedar acá con B. El sonido que está descrito acá, consonante oclusiva bilabial sonora, es B, la B. ¿Estamos? Vamos a la consonante nasal alveolar sonora. Nasal. Cuando tenemos nasal es más sencilla la cuestión porque solamente hay 3 nasales en español, como ya lo venimos diciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de las 3 nasales de español es alveolar? ¿Cuál se articula en los alvéolos? La N, ¿no? ¿Cuál sería? ¿De qué letra sería? La N, N. N, N. A ver. Alveolar. Bien, muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No hay ninguna Sí. objeción? Bueno, bien. La ¿sí? La punta de la lengua, o sea, el ápice de la lengua, la parte delantera de la lengua, asciende y se ubica sobre eso que conocemos como alvéolos. ¿Sí? Y es sonora, ¿sí? No, no hay otra. Nosotros sabemos que la la ñ es palatal, y ya dijimos en el punto previo que la es bilabial. Por lo tanto, no puede ser la B, es la M tampoco. O sea, en este caso tenemos la N. La consonante nasal alveolar sonora es la N. Consonante fricativa interdental sorda. ¿Qué pasa acá? Fricativa La interdental. F.
A ver, F. No. ¿Qué La pasa? F es fricativa, pero no es interdental, me parece. Ah, muy bien, no es interdental. Porque para hablar de una interdental, ¿qué tiene que pasar con la lengua? Tiene que tocar la lengua con los dientes. Bien, tiene que estar entre los dientes inferiores y los dientes superiores. ¿Cuál sería la interdental sorda? Fricativa interdental sorda. Ya la vimos hoy. La La D. Z. La Z, bien, el sonido de Ah, la la Z. La Z. Z. ¿Sí? Si uno pronuncia la Z como la pronuncia en algunas variedades del español, no en nuestro dialecto, es una fricativa interdental sorda. Oclusiva velar sorda. Consonante oclusiva velar sorda. ¿Qué pasa con las velares, no? ¿Dónde se articulan las velares? En la parte posterior del paladar. Bien, en la parte de atrás, que se llama velo del paladar o paladar blando. ¿Sí? ¿Qué consonantes se articulan ahí? A ver, piensen. Recuerden esto. La K sería, profesor. Bueno, por ejemplo, ¿no? Tenemos la K, K. Pensamos en K. Sí. ¿Es sorda? Eh, Es porque no están haciendo en la mayoría de los casos, ¿no? Están pensando nada más. Y lo que tienen que hacer para esto, porque si no es más complicado, ¿sí? Lo que tienen que hacer es pronunciarlas, ¿sí? ¿Es sorda? no, no. A ver. ¿Qué otra es velar además de este sonido? Hay otra velar. La C. Claro, pero justamente es lo que dijo Elida, ¿sí? La C en casa, por ejemplo, ¿a eso te estás refiriendo? Ahí es, tiene ese sonido, Ah, ¿sí? Pero hay otra claro, velar, sí. hay otra velar además de esa. ¿Cuál? ¿Cuál es la otra? Ajo, ¿sí? Jeremías, gente, ajuar, ¿sí? La J, pensaba yo. Bien, esa es la otra velar, ¿sí? Sí, sí, sí. Y claro, y Estaba fíjense. tratando de pronunciar, pero no. Practicando a ver si era o no era. Bueno, volvemos entonces a ver acá, ¿sí? Vamos a volver al, al cuadrito del alfabeto fonético de Orlando Alba. Yo me voy a tatuar ese cuadrito, profe. Vamos a ver las velares, ¿sí? ¿Qué pasa acá con las velares? Una de las velares es esa que ya mencionaron, ¿sí? Otra de las velares es el sonido de la J, que ya dijimos que se representa con una X, ¿sí? Y otra de las velares es el sonido de la G, por ejemplo, en guante, ¿sí? G, 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 G. Y J. Esas son las velares. ¿Mm? ¿Qué nos pedía ahí? ¿Sí? Nos pedía una consonante oclusiva, velar sorda, ¿sí? Oclusiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál nos queda? De acuerdo con lo que estábamos viendo, porque la también es velar, pero no es oclusiva, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre oclusivas y fricativas? ¿Recuerdan? Oclusiva significa cierre. Un cierre de qué? Cierre total Cierre total de la de la cavidad cavidad. oral por un momento, ¿no? Sí, Se cierra en un momento y sí. se abre repentinamente, mientras que las fricativas, ¿cuáles son? ¿Qué significa que haya, de qué hablo cuando hablo de que hay una fricación? ¿Qué es que haya fricación? Es una combinación de cierre total y cierre parcial. Bien. ¿Y la fricación qué significa? Pero además de eso que está muy bien, ¿de qué modo lo podría explicar de manera más asequible, más concreta? ¿Qué es que haya, qué significa esto de que haya fricación? Es, es una suerte de rozamiento, ¿sí?
hay como un roce. Y entonces, fíjense, cuando yo pronuncio, o sea, el sonido de la C, de la K, de la Q, y cuando pronuncio, ¿sí? Cuando pronuncio, hay una especie de rozamiento de los órganos, ¿no? Se van rozando, hay una fricación. ¿Mm? El sonido de la J es fricativo. Bueno, el sonido de la K es oclusivo. ¿Sí? El sonido de la K que ustedes dijeron en principio es oclusivo, velar y sordo. Entonces es acá el sonido de la K el que nos está pidiendo. Y finalmente, consonante africada palatal sorda, solamente hay una africada en español. ¿Cuál es? ¿Cuál es la africada? Que hoy también la mencionamos. La africada está entre las oclusivas, entre las obstruyentes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay un conjunto de consonantes, de sonidos consonánticos que se llama sonidos obstruyentes. Dentro de los obstruyentes encontramos los oclusivos, los fricativos y los sonidos africados. Pero nosotros en español tenemos básicamente un sonido africado que es el de la TH. ¿Sí? TH. ¿Sí? Cuando pronunciamos, ¿sí? Tenemos un sonido palatal, sordo y africado. Está entre lo oclusivo y lo fricativo. No llega a ser ninguno de los dos, es un sonido intermedio entre esos. Bueno, creo que ya es nuestra hora por hoy. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá antes de despedirnos? No solamente sobre esto que estuvimos charlando, sino en general sobre alguna tarea o cuestión que tengan pendiente. Bueno, la semana que viene, ¿sí? La semana que viene yo voy a publicar la última clase de este año. Vamos a llegar solamente a esa clase, porque como les anticipé, luego nos vamos a dedicar a hacer un trabajo integrador. Y ese trabajo integrador les va a llevar por lo menos 2 semanas y yo me tengo que tomar unos días para corregirlo. ¿Sí? Entonces, vayan leyendo, vayan anotando como siempre las dudas y me preguntan el próximo viernes o bien utilizan los foros. ¿Sí? Felicitaciones a quienes ya se atrevieron a participar en los foros de consulta y no, si bien no están acá, les transmito esto para todos porque ya dejaron de escribirme tantos mensajes internos y empezaron a consultar por los foros, que era la idea. Siempre fue la idea. ¿Tá? Y como no escuchaste, Elida, porque creo que no estabas al inicio, felicitaciones por la tarea de la clase 13, ¿sí? Está muy bien hecho lo que resolvieron. Gracias, profe. Sí, Sí, solo algunas cuestiones. Sí, yo me conecté esta mañana y vi que usted intervino en el foro. Hay una aclaración antes de cerrar para todos, porque lo vi en el grupo de Élida, pero puede servir para todos. Cuando ustedes tienen que analizar la estructura interna de una palabra, ¿sí? Decir si es simple, si es compleja, si es compuesta según su morfología, tengan en cuenta que lo que hacemos es el análisis de la morfología actual y de aquello para lo que el hablante se puede fragmentar, segmentar. Porque en algunos casos lo que hicieron fue buscar la etimología de las palabras, ¿no? Entonces se fueron al latín y ver, claro, cómo funciona el latín. Pero nosotros no estamos estudiando latín, estamos estudiando español. Y estamos pensando en el español actual. Si yo tengo la palabra asombro, ¿sí? Asombrarse, claro, si yo busco la etimología de la palabra asombrarse, lógicamente que voy a encontrar ahí que hay una estructura compleja porque ahí la A significa algo etimológicamente y tiene una raíz en latín y demás. Pero no hacemos ese análisis. Para el hablante actual, ahí no se puede separar, no hay un prefijo, ¿sí? Ahí en esa palabrita. Es decir,
tengan en cuenta que nuestra perspectiva en lengua 1 es sincrónica, o sea, en un punto en el tiempo, y trabajamos con el español actual, ¿sí? O sea, qué es para el hablante en la actualidad y cómo el hablante considera esa estructura de la palabra en la actualidad, porque los hablantes no saben griego, no saben latín, no hacemos esos análisis etimológicos, ¿sí? Tenemos que pensar en la gramática actual. Bueno, gracias. Profesor, Sí. el manual de Ditulio está en la fotocopiadora que usted había dejado, creo que grafito dijo, ¿no? Sí, 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 todo está ahí, ¿sí? Todo está ahí en la Bueno. carpeta de Drive que yo les pasé a la librería, así que todo voy cargando ahí, incluso las presentaciones en PowerPoint, todo está ahí, Bueno, ¿está? bueno, muchas gracias. Bueno, gracias como siempre ustedes que son muy fieles a estos encuentros sincrónicos. Ya espero que sean útiles, que vayan entendiendo mejor por Muy lo menos útiles. algunas cuestiones. Y nos vemos la semana que viene. ¿Está? Buen fin de semana para Bueno, ustedes. gracias igualmente. Chao, chao. Chao, hasta luego. Buen fin.